comenzó el fuego? ¿Dónde comenzó el fuego? En el motor. Se destapó la cosa del motor y la tapa, se paró el motor y después en vez de dejarlo parado, cuando ya el fuego ya se estaba extinguiendo, lo volvió a prender y el fuego volvió a renacer. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. ¿Tenían salvavidas? ¿Tenían chalecos algunos? ¿Había medios para...? Había mucha gente que tenía salvavidas y no sabía cómo ponerse porque no dan instrucciones. Y no había tanto como para llegar a tanta gente. ¿Qué empresa era? ¿Cachola? Casiola. El fuego comenzó en el motor. El maquinista paró los motores y cuando se extinguió el fuego y volvió a encender la lancha, ahí fue el gran incendio. Ahora, hablan de que las medidas de seguridad fallaron, que los salvavidas no eran necesarios. No había matafuegos. ¿Los salvavidas por qué No dice había. usted que eran truchos? ¿Por qué? Sí, porque ella se quiso poner y no tenía dónde agarrarse, era redondo. ¿Su esposa se tiró al agua como Se otros? tiró, nadó muchísimo. Por suerte un señor la ayudó, que yo le fui a... ¿De dónde se agarraban? ¿De los salvavidas? ¿De qué? ¿Dónde? Y no sé, ella nadó y nadó y nadó hasta que un señor la ayudó. ¿A qué hora llegó la ayuda? No, no sé nada, no sé nada. ¿Ustedes advertían este tipo de negligencias en estos viajes regulares? No, ¿Decían algún día va a pasar algo? Yo estoy acostumbrado a viajar y gracias a Dios a mí nunca me pasó nada, pero son cosas del destino, son cosas que puede pasar. No sé, yo no sé explicarme esto. Yo lo único que sé es que lo tengo a él, lo tengo a mi señora, tengo a toda mi familia. Lo único que lamento por las demás personas que no pueden decir lo mismo. Yo lo lamento muchísimo. Pero yo gracias a Dios estoy bien, muy nervioso, pero estoy bien, estoy bien. Cuando la lancha Transuruguay 1 de la empresa Cachiola partió de Carmelo, Uruguay, hacia Tigre, nadie podía prever cómo terminaría todo. A las 5:40, cuando solo restaban 35 kilómetros de navegación, comenzó a incendiarse, dando inicio a la tragedia. Y ahí fue donde el motor se arruinó. En un momento, cuando estábamos medio cerca del río, empezó a echar humo. Según los sobrevivientes, todo comenzó en la zona de los motores, para luego extenderse a toda la lancha. Los pasajeros, aterrados, se arrojaron al agua, la mayoría de ellos sin salvavidas. Ya cuando llegamos al agua llegamos un poco asfixiados, mareados por el humo y no, si bien fueron pocos minutos, pero bastó la gran cantidad de humo como para dejarlo medio bamboleado a uno. Además de la tripulación, 86 eran los pasajeros, de los cuales 75 eran uruguayos, 1 alemán y 10 argentinos. El rescate fue muy bueno. Hubo un señor que tenía un tipo canoa en la costa de enfrente, que fue el que primero se largó, encendió las luces. Pero claro, fue hacia el lado de la embarcación que se estaba prendiendo fuego, pero los que veníamos nadando sin chaleco no nos pudo auxiliar. 2 personas de nacionalidad uruguaya murieron. Se llamaban Rómulo Gutiérrez, de 65 años, y Estrella Cardoso, de 40, mientras que 3 permanecen desaparecidos. Fueron identificados como Mirta Leitch, José Brumi y el subprefecto José Jarbán, quien trabajó en el rescate hasta el momento en que la fuerte corriente del río lo llevó. Fue un héroe, salvó a un bebé, subió a la lancha, se volvió a tirar y no vio más. Minutos antes del mediodía, comenzaron a desembarcar los 81 sobrevivientes. 4 estaban heridos y fueron trasladados al hospital local. Los 77 restantes fueron recibidos en estado de shock y conmovidos por el accidente, por los familiares que los esperaban angustiados en el aparcadero. Es un estrago, un naufragio con homicidios culposos y etcétera. Hay que establecer cuáles son los motivos de este estallido y después deslindar las responsabilidades que pasan por la parte administrativa, que pasan por la parte si hubo o no negligencia de los pasajeros, de quién asumió un riesgo al subir una embarcación, en fin, es algo complejo que no se puede contestar brevemente. Yo le insistía que se coloque en el salvavidas, había salvavidas sobre cubierta, había salvavidas sobre el techo, pero la gente con el pánico no atinaba a hacer nada, estaba como paralizada. De hecho que la gente de prefectura y el personal de tripulación le pusieron a varios los chalecos. Yo le puse a gente en el agua al chaleco. ¿Qué pasó con su compañero de prefectura? Fue un héroe. Es decir, Dios quiera que en la isla. Tengo conocimiento que salvó a un bebé, subió a la lancha, se volvió a tirar y no vio más.
¿Es normal que viaje gente parada en una lancha? La gente a veces se para. Es un viaje largo, se puede sentar, ¿no? ¿Había sobrecarga de pasajeros? Mire, yo lo que pude ver, aparentemente... ¿No había matafuegos, señor? Sí, señor. Se usaron. ¿Cuántos minutos llevó la prefectura a rescatarlo? Bueno, el rescate se hizo con mi gente que estábamos a bordo. Yo estuve 40 minutos en el agua, traté de salvar a una persona que se lo llevaba a la correntada, nadé aproximadamente, no sé, 2000 metros, ya prácticamente no podía divisar quién estaba a cargo del grupo al lado de la lancha. Había varios buques y ya le digo, estaba amaneciendo, no se veía. Mire, la lancha lamentablemente quedó a unos 15 metros. Se originó el incendio, era lucha de calor. 15 metros. La gente se tiraba a nadar. Claro, lo que pasa es que se tiraban hacia el centro del río donde la correntada y la profundidad era mayor. La profundidad en ese momento que nosotros estábamos mirando los instrumentos para poder determinar a ver qué es lo que había ocurrido, pudimos ver que había 24 pies, es decir, 8 metros y medio de profundidad. La correntada, cuando yo me tiré para rescatar a la última persona, me separó de la lancha unos 300 metros, yo me dejé llevar la correntada y con el afán de tratar de rescatar a una persona de nacionalidad uruguaya, gracias a Dios estuvimos flotando aproximadamente 45 minutos. Prefecto, ¿se puede hablar de algún tipo de negligencia? Yo no lo puedo terminar. Lo que yo... Ya respondí, señor. Perdón, señor, ¿cuál fue la reacción del pasaje apenas se ve el humo? ¿Se arroja todo inmediatamente? ¿Alcanzan a arrojar los botes salvavidas? Son chalecos salvavidas. Chalecos, pero me refiero a algún chorro, algún bote de emergencia. Mire, los chalecos salvavidas eran suficientes. Si la gente no hubiera cundido el pánico, posiblemente no hubiera habido desgracias personales. Estamos hablando de un límite más o menos de 80 personas y lamentablemente fallecieron 2. ¿Iban todos con el chaleco colocado, señor? No, el pasaje no va con el chaleco colocado. Se produce la emergencia y la tripulación dio el aviso. Lo que ocurre es que usted fíjese que yo estimo que como máximo en 2 minutos el incendio era generalizado. Algunos pasajeros afirmaban que había pocos guardaespaldas. En la boca del Paraná Mini. ¿A cuántos kilómetros de coste estaba la embarcación? Se hace una navegación por un río que estábamos a aproximadamente 15 metros. Lo que ocurre es que era de noche, la gente estaba en pánico y por más que uno le hablaba no reaccionaba. Pero algunos pasajeros afirmaban que había pocos salvavidas y los pocos que había eran de mala calidad. No es cierto. ¿Cómo utilizar el salvavidas? ¿Cómo? ¿Explica a los pasajeros cómo utilizar el salvavidas? Mira, ante la premura del caso, los chalecos salvavidas, a medida que se le iban entregando, yo le entregué a más de 20 personas, le estaba diciendo cómo tenían que calzarlo y hacer un nudo de la parte. ¿En medio de la tragedia fue eso? Sí, señor. Porque la pregunta es antes de abordar, si no se explica, como ocurre por ejemplo en los aviones, en algunas embarcaciones también. Bueno, eso estimo que tienen que responder el patrón de la lancha. Heridos, llorando y con quemaduras en el cuerpo, los sobrevivientes del incendio de la lancha Transuruguay 1 en el río Paraná denunciaron la falta de elementos de seguridad en la embarcación que pertenece a la empresa Cachiola. Nadie agarró salvavidas porque nadie sabía ni dónde estaban los salvavidas. Además no sabían ponérselos. Viendo que se prendía fuego la lancha, tratamos de salir por la puerta de atrás. La lancha tenía un balde sin manija para tirar agua, no tenía extinguidor, no tenía salvavidas y fue toda una tragedia por eso. Cuando ya la lancha estaba apagada, le quisieron volver al arranque para llevarla a la costa y el fogonazo fue más grande. Fue horrible, es lo único, es una negligencia, no sé, una indignación. Fue indignación total. Si no hubiera sido por la solidaridad de la gente, cantidad hubieran muerto. Y si no hubiéramos salido de ahí adentro, nos quemábamos vivos. No apareció ningún responsable de la empresa a dar la cara. Todo lo contrario, eludían las explicaciones de la tragedia. Usted de la empresa tiene que dar la cara en algún momento, me parece, ¿no? Sí. ¿Y cuándo lo va a hacer? Tengo otro problema. ¿Había la cantidad de salvavidas necesarios? La tragedia
su historia. En febrero de 1991, una lancha timoneada por un menor de edad chocó con una embarcación de la empresa La Cachiola frente a la isla Martín García. En el naufragio murieron 12 personas. Muchos sobrevivientes denunciaron que nadie les explicó cómo usar los salvavidas. La historia se repite y no hay responsables. Lancha suicida.